Muy bien, pues iniciamos. Les comento y también que damos 45 minutos, de 45 a 50 minutos de exposición por parte del conferencista y posteriormente pasamos a una sesión de preguntas y respuestas que las pueden hacer en micrófono directo o bien a través del chat y yo me permito leerlas. Y les pediríamos que pudieran cerrar sus micrófonos para que podamos escuchar muy bien a la maestra Rosario. Entonces me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular. Es un resumen de lo que es ella como académica, como persona. Ella es la maestra María del Rosario Rojas Contreras. Es docente del Diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual en AMAPSI, por supuesto. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, titulada con mención honorífica. Maestrante en Psicología con residencia en Medicina Conductual por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Tanatología por la Escuela de Profesionales en Salud de Grupo Ángeles, Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2007. Tiene experiencia de 15 años como psicóloga clínica en la práctica privada, que ha brindado psicoterapia individual, familiar y grupal, y enfocada principalmente a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas y sus familiares. En el ámbito de salud pública ha participado como residente en la valoración e intervención psicológica en pacientes del área de dolor crónico y cuidados paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como en la atención psicológica de pacientes ambulatorios y hospitalizados del área de medicina interna del Hospital Juárez de México. Tomó parte en la aplicación de un taller de evaluación psicológica en pacientes con insuficiencia cardíaca de la Unidad de Cardiología del Hospital General de México y fue colaboradora en el programa de Medicina Conductual y Promoción de la Salud Cardiovascular en estudiantes universitarios de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ha colaborado en sesiones educativas para adultos mayores y pacientes con insuficiencia renal crónica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido expositora en congresos, conferencias y coloquios de psicología, medicina interna y nefrología. Pues con ustedes la maestra María del Rosario Rojas Contreras. Adelante, maestra. ¿Hay algún problema, Rosario, con el sonido? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, ya. Es correcto. Ahora sí, iniciamos de nuevo. Les agradecía mucho por su valioso tiempo, porque ahora es de suma importancia destacar la psicología como herramienta en nuestra vida cotidiana, no solo a los que participamos del área, sino también a aquellos que conociendo un poco tratan de ver
qué es la psicología y sobre todo qué podemos ofrecerles. Por lo tanto, esta plática va dirigida a público en general, pero también haré pequeñas especificaciones para quienes somos colegas y tal vez en algún momento podamos ir más allá para develar algunas cuestiones de suma importancia, pero ya sería de nuestro ámbito. Así que ampliamente vamos a hablar sobre consejos generales para manejo de síntomas depresivos o ansiosos. Primero, yo soy cognitivo-conductual. Esa es mi formación. Los cognitivo-conductuales, como la semana pasada la maestra Araceli explicaba, tenemos un enfoque basado en la parte de los pensamientos, las emociones y la conducta y cómo ésta influye en la parte de salud e enfermedad o en el desarrollo de conductas y otros procesos. Aquí como cognitivo-conductual a mí me importa lo que pienso afecta a lo que siento y hago. Lo que hago afecta a su vez a lo que pienso y lo que siento, pero a su vez es mediado por lo que sentí y obviamente la emoción está mediada por lo que pienso, pero también me lleva a actuar. Entonces, realmente estos tres van a interactuar y solo por análisis es que los descomponemos, porque la verdad es que pensamos, sentimos y hacemos en instantes. Solo por estudio ya en un proceso psicológico es como empezamos a desglosar qué es el pensamiento, qué emociones me generan ese pensamiento, qué conductas me llevan a actuar tras esas emociones y tras ese pensamiento. Entonces, quedémonos con esta parte. Voy a hablar desde cómo las emociones, las conductas, están influidas por los pensamientos y a su vez, estos están influidos por las emociones y la conducta. Es muy importante para mí destacar que en el ámbito psicológico tenemos muchos trastornos, pero principalmente haremos énfasis en depresión y ansiedad. Son los que tienen la carga hospitalaria más fuerte, pero también la carga de disfuncionalidad más significativa y más por los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es un trastorno depresivo? Hablamos de diferentes, no es uno solo. Los clasificamos de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo a la forma en que se presentaron. Pero en general, para hablar de ellos, diremos que los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades que tienen un síntoma común, que es la presencia de la tristeza patológica. Es decir, la tristeza ya no es una emoción que pueda yo vivir cotidianamente. Aquí ya se establece más como un sentimiento de pena y es obviamente algo que se espera después de vivir un momento complicado, pero a veces no necesariamente tiene que haber ese momento para sentirme así. Y como consecuencia, la limitación que surge de sentirme tan abrumada va a hacer que yo deje de interactuar en mi vida cotidiana. Aquí ya no va a haber un rendimiento. Lo más lógico es que yo me separe de mi vida cotidiana. Y muchas veces, es decir, se confunde la tristeza como una depresión. Los trastornos ya hablamos de enfermedades, un conjunto de síntomas. Las emociones solo son la parte de respuestas ante los eventos. Aquí hice una diferencia muy necesaria. ¿Cuál es una tristeza común? ¿Y cómo es una tristeza ya como un síntoma de enfermedad? Primero, la intensidad. La intensidad va a ser proporcional a la situación. Si yo perdí el trabajo, es natural que exprese tristeza.
cuando ya es algo diferente, cuando la intensidad suele ser desproporcionada a la situación. Es un evento que en otras condiciones hubiera reaccionado de manera diferente. El grado de desproporción me hace empezar a ver que ya es algo más que una emoción de tristeza. También la parte de qué tanto se mantiene en el tiempo. Es natural que esté triste por perder mi trabajo semanas y que después inicie la búsqueda de una nueva actividad laboral. En el caso de que ya hablamos de los síntomas de depresión, aquí ya la intensidad es muy marcada y ya no estamos hablando de semanas, incluso a veces estamos hablando de meses, o en el caso de otras personas hablamos de años. Aquí también, ¿cómo hacemos la distinción? ¿Qué es normal y qué no? La ausencia de otros síntomas. Cuando ya hablamos de un trastorno, estamos hablando de que se van sumando pequeñas situaciones que van a detonar otros síntomas. En el caso de una tristeza por una situación que estoy viviendo, el síntoma predominante solo va a ser la tristeza. También la parte de funcionalidad es clave. ¿Cómo sé que ya no es algo normal? Por las limitaciones que causa. En el caso de la tristeza, yo la puedo sentir y vivir por semanas, pero no me va a limitar a hacer otras actividades en mi vida diaria. En el caso de ya hablar como síntoma, tristeza y depresión, o mejor dicho, la tristeza como el síntoma de la depresión, estamos hablando de la limitación. Es como decir, tenemos una hoja en blanco. La limitación me va a hacer que pueda llenar yo esa hoja con muchas actividades, con muchas situaciones, pero solo se va a quedar esa hoja en blanco. ¿Por qué? Porque el grado de malestar que inicialmente inició por una tristeza está llevando a que esa hoja en blanco sea mi vida cotidiana. Perdón, Rosario, una disculpa por la interrupción, pero no sé si tengas por ahí, hay un sonido, no sé si tengas micrófono o algo, pero se está escuchando un golpeteo o algo así. Mi celular lo voy a apagar. Ok, gracias. Aquí, la semana pasada, la maestra Araceli nos habló del trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, en general, también es incapacitante. Todo inicia como una respuesta normal a una situación. Nosotros necesitamos la ansiedad para vivir. Cuando yo cruzo una calle, necesito activarme, necesito ver que no hay algún peligro para cruzarla. Eso sería una ansiedad normal. Tengo que tener ansiedad para prepararme para un examen, para un evento. Esa es una situación normal. En el caso de trastorno por ansiedad, entonces ya estaríamos hablando de algo más que la sensación de me va a pasar algo. Aquí el principal síntoma sería la sensación de pérdida de control. Si nos vamos al ámbito cognitivo, estaremos hablando que esos pensamientos que no me dejan y que están uno tras de otro son asociados al trastorno obsesivo compulsivo. Si yo hago referencia a los síntomas predominantes en la parte física, como sudoraciones, como la parte de sensación de ahogo o la dificultad para poder controlar mi cuerpo, entonces hablaría ya del trastorno de ansiedad generalizada o del trastorno de pánico. ¿Por qué hago o empiezo estas diapositivas? Porque nosotros empezamos a normalizar elementos que se empiezan a convertir patológicos, tanto por
cuánto han sido establecidos en el tiempo o por la gravedad de los síntomas, pero que se empiezan a normalizar. ¿Por qué? Porque es algo común a mi vida. Aquí también es muy importante recalcar que el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad suelen tener síntomas en común y muchas veces nosotros tendremos que hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, cuando la ansiedad es de larga evolución, puede presentarse manifestaciones clínicas que dificulten el diagnóstico y que nos digan, es un trastorno depresivo. Pero también los trastornos depresivos, al añadirse progresivamente situaciones en el tiempo, se generan síntomas que pueden describirse como de ansiedad. Aquí cabe señalar que sí tenemos una clasificación que se llama trastorno mixto ansioso-depresivo, pero antes de formular como tal el diagnóstico donde existen los dos, vamos a ser claros. ¿Cuál es la diferencia principal? En la ansiedad, nosotros tenemos una sensación de pérdida de control. En la depresión, el síntoma principal es la pérdida de ilusión. Es la parte de perder la confianza en sí mismo. Entonces, mientras en una estoy atemorizado por perder el control, en la otra ni siquiera estoy atemorizada por perder algo, simplemente lo vivo así como una pérdida de mí mismo. Me da igual, no estoy preocupada o estoy muy preocupada, pero realmente la sensación que tengo sobre mí mismo es la diferencia. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la depresión? Y aquí me detengo. Cuando nosotros los psicólogos realizamos el diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo con sus diferentes características, que sea leve, moderado, severo, con o sin síntomas psicóticos, nosotros nos apoyamos de manuales estadísticos como el DSM-5, el CIE-10, también con la aplicación de pruebas psicológicas validadas para la población que estamos tratando y también con nuestra observación clínica basada en nuestra historia. La historia que nosotros preguntamos al paciente cuando iniciamos terapia. Cuando nosotros reunimos toda esa información, nosotros llegamos al diagnóstico. Tiene trastorno depresivo y en sus diferentes categorías. O tiene trastorno de ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo o todos los trastornos que están en el área de ansiedad. O incluso, como lo mencioné previamente, el conjunto de ambos, un trastorno mixto, que puede ser ansioso-depresivo si la ansiedad es más severa, o depresivo-ansioso si lo que predomina son los síntomas depresivos. Nosotros como equipo de salud identificamos síntomas comunes a depresión y damos el diagnóstico. ¿Cuáles van a ser los que vamos a oír en nuestra práctica cotidiana? El primero, y tal vez el más complicado, serían los pensamientos suicidas. Nosotros tenemos que preguntar, ¿qué piensa de la muerte? Si ha efectuado algún procedimiento o ha intentado, más allá de lastimarse, llegar a causarse la muerte o provocarse la muerte. Recordemos que aquí lo importante es
Preguntar no es potencializar. Nosotros ya vamos a estar visualizando el contexto. Entonces, el pensamiento más importante a detectar cuando estamos valorando y descubrimos que nuestro paciente tiene un probable trastorno depresivo es valorar ideación suicida. ¿Qué piensa de la muerte? Y si ha pensado en algún procedimiento para poder llegar a ella. Eso sería cognitivamente una evaluación muy importante. La otra sería identificar los pensamientos donde se siente culpable o la parte de sentirse desafortunado en todas las áreas de su vida. Otros síntomas importantes serían no me puedo concentrar, la parte de sentirme muy lento y sentir que no puedo hacer nada bien. Cambios en el apetito, donde puede ser la variación o como mucho o no como nada. Y obviamente el cambio en el peso o pérdida significativa de peso o ganancia significativa de peso. La parte del humor. El humor se considera de tipo apagado, depresivo, baja energía, que es muy llamada fatiga. También problemas para dormir, o duermo mucho, o en algunos casos no duermo nada porque tengo pesadillas, pero más encontraremos la parte de duermo mucho. Obviamente, tengo muchas actividades, pero no tengo interés en realizarlas. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas actividades no me causa placer. Estos son los síntomas más importantes asociados a la depresión. Cuando yo tengo la presencia de estos, necesito acudir a un profesional. El más importante sería la idea de muerte y la posibilidad de planear algo para conseguir ese desaparecer del mundo. Hay veces, situaciones nos van a llevar a que podamos sentirnos apagados, no disfruto de las actividades y no cumplo con todos los criterios para detectar trastorno depresivo, pero sí cumplo con algunos síntomas. Y la charla de hoy es a donde se va a enfocar. ¿Qué hago con esos síntomas cuando se están presentando? No estoy hablando como tal de el diagnóstico de un trastorno depresivo, sino solo los síntomas que no llegan a cumplir el cuadro completo. Pero hay más. La ansiedad. ¿Qué síntomas están determinados como esa ansiedad y se puede dividir en sus diferentes espectros? El principal es asociado a tensión muscular, a inquietud, a la parte de impaciencia, incluso dolor de cabeza o cefalea, la parte de dificultad para concentrarse, fácil irritabilidad, también puede haber fatiga y obviamente hay sensación de mareos y alteraciones del sueño. Si vemos en retrospectiva con los síntomas pasados, hay algunos que se comparten. Las alteraciones del sueño, algunos en alteraciones del apetito, la tensión muscular no es tan visible en la parte de síntomas depresivos, pero también puede haber tensión muscular y obviamente la incapacidad para concentrarme. Ambos trastornos nos llevan
a poder identificar una alteración cognitiva importante. En ambos tenemos que identificar el grado de severidad. Es decir, si ya descubrí que todos mis síntomas van encaminados ya sea a ansiedad o a depresión, ¿está limitando mi funcionalidad? ¿Son graves en cuanto a presencia en el tiempo? Entonces necesito apoyo extra. El principal motivo de consulta para psicología en los últimos meses ha sido síntomas ansiosos o síntomas depresivos. Y cuando a mí como psicólogo me llega un paciente que presenta estos síntomas, suelo hacer equipo con el médico, específicamente con el médico psiquiatra, que sería encargado de la parte farmacológica. Pero yo como psicólogo también estoy en contacto con qué sustancias está tomando mi paciente, porque eso puede repercutir en mi tratamiento. Eso puede hacer que tal vez las técnicas cognitivas tengan que esperar un poco más antes de empezar a trabajar con el área conductual, que sería la más flexible. Y sobre todo, también debo de visualizar de quién me voy a apoyar. Inicialmente, puedo establecer quiénes van a ser la red de apoyo del paciente, aunque sea un amigo, un vecino en algunos casos, ha llegado a suceder. Esa persona que va a estar encargada también de vigilar el avance, el progreso y por lo tanto, si nos damos cuenta ya vamos formando un equipo de trabajo. También podría decirse que antes de llegar a construir como tal un trastorno, podríamos empezar a trabajar en equipo. No es necesario que yo llegue a la parte de pérdida de funcionalidad para empezar a trabajar en mis síntomas. Puedo prevenir y a eso nos vamos a enfocar. Los psicólogos no solo tratamos, prevenimos. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Ahorita estamos viviendo situaciones que nunca consideramos dentro de nuestro proyecto ni plan de vida. Y aquí surge una palabra muy importante. Todos nos hablan de adaptación. Es que necesitas adaptarte a la nueva normalidad. Es que necesitas adaptarte. ¿Adaptarme? ¿Qué tal si antes de llegar a la adaptación, mejor hacemos algo más allá que se llama resiliencia? Inicialmente, la resiliencia fue tomada de la parte de la física. Es la capacidad de que cuando se somete a un metal a una fuerza extrema, este puede regresar a su forma original después de haber sido sometido a esa fuerza. De ahí nosotros tomamos el término resiliencia. En nosotros humanos sería, una vez que hemos sido sometidos a una situación donde se nos ha puesto a prueba, nosotros podemos identificar cuáles son las herramientas que me van a hacer diferente y que no solo me puedo adaptar a esta situación que estoy viviendo, sino a lo mejor mejorar mi área de vida emocional, mejorar mi área estudiantil o incluso ir a explorar otras situaciones donde yo no tengo conocimientos. Ese es el cambio hacia ser una persona resiliente. ¿Y por qué? Específicamente síntomas de ansiedad y depresión nos pueden llevar a buscar o ser adaptables.
o ser resilientes. Aquí algo muy interesante es que se nos han dado muchas herramientas y sugerencias y realmente todas tienen una base científica sobre qué podemos hacer para adaptarnos. Pero esta adaptación, ¿cómo la puedo lograr? A veces es tanta la información que lo que yo busco lo encuentro, pero me es difícil manejar tal volumen. E incluso aquí empieza a detonarse otras situaciones y mis síntomas de ansiedad y mis síntomas que podrían ser considerados depresivos empiezan a detonarse. Entonces, una de las cuestiones importantes en este momento es tomemos un respiro. Y ese respiro va dirigido a que nosotros empecemos a autoconocernos. ¿Cómo voy a encontrar mis emociones? ¿Cómo voy a encontrar o detectar los pensamientos que me están llevando a esa sintomatología si antes no encuentro ese lugar para tomarme un respiro? Propongo un ejercicio en este momento. Tomemos un respiro. Hagamos una respiración profunda. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a hacerlo. Exhalo. Y hagámoslo una última vez. Ese es el primer paso para poder identificar qué síntomas tengo. En realidad, el no poder dormir ya se considera un trastorno del sueño en cada caso en particular. ¿Cuántos días llevo sin poder dormir? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Es una ingesta adecuada? ¿Estoy abusando de las calorías o estoy restringiéndolas? ¿Me puedo concentrar en mis actividades cotidianas? ¿O cuando realizo una tarea me siento inútil? ¿O cuando una situación no me sale bien, me siento culpable? Pero no es algo que se pueda olvidar en un día. Ha pasado una semana desde que no lo hice bien y sigo lo trayendo al día, al día, al día. Y sigo retomando todo lo que no he hecho bien. Necesitamos tomar ese respiro para poder sentarnos con nosotros mismos y empezar a identificar qué realmente está pasando en mí. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Cuáles son las emociones que están en mí? Durante todo nuestro trayecto de vida, es probable que sintamos amor, dolor, tristeza, desesperanza. Y obviamente todas las emociones son necesarias e importantes, porque dice aquí, no puede haber luz sin oscuridad. No puedo decir que una emoción es negativa porque me hace sentir mal si esa emoción apareció para enseñarme que debo de modificar algo. No es disfuncional la tristeza,
si me está diciendo que debo hacer modificaciones. Aquí realmente lo importante es cómo gestiono mis emociones. ¿Qué hago con esa tristeza? ¿Qué hago con ese enojo? ¿Qué hago con la culpa? Y también ver cuánto tiempo me he sentido así. Estoy triste porque terminé con mi novio, pero terminé hace 5 años. Entonces, realmente es una emoción, pero ya me está haciendo disfuncional, porque ya no me está sirviendo para hacer un cambio. Ya solo está generando desagrado y otros pensamientos. ¿Qué otra parte de las emociones me es indispensable? Conocer que todas están ahí como resultado de una situación, de un pensamiento, y que obviamente puedo manejar la emoción, puedo transformarla a través de técnicas como la reestructuración emocional. Es validar mis emociones para ver si son acordes a la situación y al momento que estoy viviendo en el presente. También es importante reconocer que probablemente esa emoción me está diciendo, hay un cambio que necesitas hacer. A lo mejor te sientes triste porque no has visto a tus amigos. Físicamente no los puedo ver ahora, pero a lo mejor por videollamada puedo hacer este contacto. O incluso la parte de qué tanto puedo expresar mis emociones a través también de la terapia narrativa y más narrativa escrita, puedo empezar a identificar mis emociones. Puedo hacer al calce del papel decir, estoy enojada por, y así hacer que mi emoción sea algo más llevadero y sobre todo más manejable. Las emociones siempre van a estar presentes mientras estemos vivos. Ese es un punto que no debemos olvidar, pero aprendamos a gestionarlas. Y el inicio de esa gestión es identifico cuáles son esas emociones presentes. Los cognitivo-conductuales somos muy dados a utilizar escalas de valoración. Escalas donde vemos severidad o donde le damos un puntaje. De 0 es nada y 10 es lo peor que has experimentado. También necesito validar esta parte de peleé con mi mejor amiga. Del 0 al 10, ¿cuál es mi grado de enojo? ¿Solo hay enojo? ¿Qué otras emociones pueden haber? Tristeza, frustración. Y calificar qué detonaron en mí, qué grado de severidad les puedo asignar. Y ahora sí, las gestiono. ¿Qué hago con ese enojo? Puedo emplear una técnica llamada solución de problemas para poder manejar todas esas dificultades en la comunicación. Puedo emplear la asertividad, pero principalmente las identifico y las evalúo de acuerdo al grado de severidad que estén detonando en mí. La parte de pensamientos. Pensamiento es algo sumamente importante en el área cognitivo-conductual. Tenemos todo un enfoque que nos dice, los pensamientos se vuelven automáticos y cuando uno vive con pensamientos automáticos es más probable que llegue a distorsiones de pensamiento que consideramos distorsiones o errores cognitivos. El ver solo lo que me conviene, visión de túnel, el pensar
que debe de haber una solución perfecta para todo, búsqueda de soluciones ideales. La parte de ¿para qué lo intento? Si todo va a salir mal, catastrofismo, o incluso la parte de me veo feo, debe estar pensando lo peor de mí, adivinación del pensamiento. Cuando yo puedo identificar cuáles son mis pensamientos automáticos y cuáles son mis estilos que he generado a través de toda mi vida, porque pudieron ser creados desde cuando yo era pequeño, otros adultos pensaban o actuaban de tal manera que yo consideré un patrón normal de hacerlo así. Entonces me fui adaptando y fui considerando que esos pensamientos eran normales y saludables, pero ahora en el presente ya no me sirven, porque entonces me estoy dando cuenta que pensar como si viera todo negro me está haciendo ver mi vida como un fracaso. ¿Qué tal si no lo es? ¿Qué tal si desde la parte de lo que pienso de mí es como puedo empezar a generar el cambio? Beck maneja la triada cognitiva de la depresión. Es visión negativa de mí mismo, visión negativa del futuro, visión negativa de otros. Es a través de los pensamientos como la depresión y la ansiedad se cronifican. Entonces, por eso es una herramienta indispensable identificar qué tipo de pensamientos están en mí, qué situaciones hacen que mi pensamiento se dirija hacia evaluar de cierta forma. ¿Puedo cambiarlo? Claro, es cuestión de entrenar. Así como aprendí a hacer una actividad en específico, así puedo aprender a identificar y a ser justa con la realidad y valorar qué tipo de pensamientos serían más saludables en estas situaciones que estamos viviendo. Por eso se dice que los terapeutas somos quienes deshebramos los pensamientos y dejamos una madeja de hilo para que los pacientes puedan construir lo que ellos deseen. Nuestra labor solo es ayudar a desenmarañar, porque ni siquiera nosotros lo vamos a hacer. Son nuestros pacientes. Y ellos van a construir lo que ellos necesiten construir. Una bufanda, un suéter. Eso es de ellos. Yo como terapeuta solo estoy para entrenar. Y también es importante que como terapeuta me entrene yo. Yo pueda identificar también mis pensamientos. Es natural tener pensamientos automáticos, solo que hay que manejarlos. Es natural que siendo psicólogos nos podamos enfrentar comúnmente a errores cognitivos. Somos seres humanos. El punto clave va a ser cómo modifico, pero antes identifico. A veces también es abrumadora la tarea. ¿Cómo puedo identificar ante una situación qué pienso o qué imagen viene hacia mí? Y eso también me puede generar síntomas de ansiedad. Podemos volver al ejercicio anterior de respiro o puedo utilizar una técnica de distracción. Una de las técnicas de distracción que más me agradan está enfocada en respiro inicialmente y después me enfoco en 5 cosas que ver. Identifico esas 5 cosas, las puedo nombrar en voz alta
o solo las nombro para mí. Paso número 2. Identifico 4 sonidos. 4 sonidos que hay a mi alrededor. Siguiente paso. Me enfoco en 3 texturas a mi alrededor. Identifico suave, rígido. Incluso puedo calificar frío, caliente. Siguiente paso. Identifico 2 olores. ¿Qué huelo? ¿Pan caliente? ¿Comida? ¿Un perfume? Último paso. Identifico un sabor. ¿Cuál es mi sabor? Acabo de comer un dulce. ¿Es dulce? ¿Es ácido? O bien, puedo recrear ese sabor. Y me doy cuenta de que a través de mis 5 sentidos pude desenfocarme temporalmente. Y ahora sí puedo continuar en el análisis e identificación de ese pensamiento que me está causando malestar. Son las partes indispensables para poder identificar, primero, emociones, siguiente, pensamientos, y ahora tal vez la parte de adaptación tenga que ver más con conductas. ¿Conductas de qué tipo? ¿Qué puedo hacer para sentirme bien a pesar del momento que esté viviendo? Y cuando yo busco la parte conductual, también tengo que enfocarme en qué recursos cuento, con qué recursos cuento, qué recursos tengo. No necesito hacer un gasto para poder hacer ese cambio conductual. Cuando yo hablo de conductas, estoy favoreciendo también el cambio hacia una mejora. No solo se está quedando en la parte de pienso y siento, sino lo llevo a hago. Y ya identifiqué que me siento inútil realizando una tarea en Office. Esa emoción que me despierta es de inutilidad total. Conductualmente puedo buscar un curso para manejar Office, para mejorar mis habilidades dentro del programa. Entonces, ahí la parte de pensamiento, conducta y emoción se volvieron uno. Y estoy hablando de adaptación, no solo al momento en que estamos viviendo actualmente, sino adaptación en general, en mi vida. ¿Cómo puedo yo reestructurar todos estos síntomas y manejarlos de una mejor manera? Desglosando de qué tipo son: pensamiento, emoción o conducta. Y para cada uno, primero es identificar. Después es estar en posibilidad de hacer la modificación. Y tercero, de hacer el cambio, más que adaptación. Algo muy importante es, después de todo esto, ¿qué nos dejó
La pandemia nos dejó la parte de ser diferentes. A algunos nos enfrentó con nuestros miedos más grandes, a otros nos enfocó con qué limitaciones teníamos y obviamente cómo podemos mejorar. Hemos visto que muchas páginas han ofrecido recursos de apoyo. Principalmente yo recomiendo 3, que serían redes sociales de la UNAM, una página en específico de la Secretaría de Salud y una página que creó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y aquí tengo que hacer una distinción. Los profesionales de la salud estamos viviendo de una manera diferente el enfrentar esta pandemia, porque muchos probablemente tengamos que estar atendiendo a los pacientes y a sus familiares en esta crisis. Los recursos de apoyo también se dividieron de acuerdo a quién van dirigidos. En la UNAM, la red de Facebook, específicamente de la Facultad de Medicina, está dando semanalmente pláticas y los días miércoles maneja un taller de mindfulness, pero desde la perspectiva transpersonal. Es diferente a lo cognitivo-conductual, sí, pero es un recurso también que nos sirve. Como psicólogos, independientemente de la teoría que manejemos, podemos dar recursos. Y también esta página maneja una serie de seminarios en muchas áreas: arte, calidad de vida y otros más enfocados hacia el área de la salud. Entonces, la sugiero como una adecuada opción. A pesar de que el nombre nos genere conflicto, realmente es una página donde podemos obtener recursos específicamente para profesionales de la salud, para personas con discapacidad o para público en general. De acuerdo a mis características, es como puedo encontrar información. Si yo estoy viviendo síntomas de ansiedad por tener demasiada información de qué es el virus, tener temor a estar contagiado, elimino o solo me enfoco, mejor dicho, en los recursos que me van a permitir manejar la información, como cuál tienen técnicas de relajación grabadas, tienen elementos que me permiten de manera sintetizada conocer cómo está la situación. Pero si no me es interesante en este momento o mi sintomatología me inhibe tener acceso a más información, y también es saludable decir no, solo me enfoco en los recursos que van a ser para mi beneficio personal. Y esta página del Instituto Salvador Subirán me parece muy buena, porque aquí específicamente se dan guías de relajación. Están diseñadas obviamente para quienes más lo necesitan en este momento, que son personal de la salud. Pero también como público en general, me puede servir estas guías de relajación o estos audios para poder manejar mis síntomas. Aquí lo más importante es determinar qué información es la que yo busco.
es específicamente enfocada al área de relajación para manejo de mis pensamientos, para manejo de mi sistema emocional, o necesito sugerencias de autocuidado, que sería el área conductual, y aquí también las puedo encontrar. Y bueno, decido dejar más tiempo para la parte de preguntas, que sería tal vez lo más sustancial, pero me gustaría cerrar mucho con este pensamiento. Tiempo al tiempo, buena cara a la espera, sonrisas para la angustia, para el éxito paciencia, para las noches tristes la luna, para las nubes el sol, para la oscuridad las estrellas, para la belleza tu mirada y para la vida el corazón. Bueno, agradezco mucho su atención y sugiero abrir las preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, maestra Rosario. Pues pasamos a la, bueno, le dan, perdón, antes le damos un aplauso muy fuerte, muy interesante, si gustan poner su ahí en las reacciones. Aplauso, también abran su micrófono, le damos un aplauso. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a micrófono abierto? Por ahí hay un ruidito. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? ¿Micrófono abierto o vamos con las preguntas que están en el chat? Bueno, hay una pregunta aquí que está por Facebook. Dice Patricia González Guzmán, a veces por inercia hago las cosas, pero tengo en mente que no tiene sentido hacer esas cosas. Paciente con trastorno de ansiedad y depresión. Lupita Gómez, ¿también aplica que piense que es mejor no estar aquí? ¿Que no le importa a nadie, que estaría mejor si estuviera muerto? Pregunta número 1. Cuando nosotros hacemos consciente este automatismo, nos damos cuenta que probablemente estamos actuando, respondiendo ya a algo aprendido durante mucho tiempo. Entonces, en la parte de ansiedad y depresión, es cierto, nosotros como terapeutas tenemos que entrenar al paciente para identificar estos automatismos. ¿Por qué? Porque generalmente son los que llevan a malestar significativo, son los que detonan las emociones más desagradables y que a la larga llegan a ser disfuncionales. En la ansiedad y en la depresión es común que los pacientes reporten: estoy haciendo esto como lo hice el día de ayer, antier y hace un año. Si sumamos otros síntomas, entonces podríamos decir ya como tal el trastorno. Pero también a veces, sin tener el trastorno, somos estos autómatas, porque somos multifuncionales. Hacemos 5 tareas a la vez y nos acostumbramos a hacerlo de manera automática. Entonces, lo que yo sugeriría es primero identificar si este automatismo lo hago en cualquiera de las situaciones de mi vida o se enfocan específicamente a un área y posteriormente entonces ya hacemos el manejo. Y la parte de pensar que ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sigo aquí? También se considera una cognición que nos lleva a trastorno depresivo, porque estoy teniendo una perspectiva negativa de mí misma. Entonces, debo de llegar a ver qué más hay. Solo estamos hablando de un síntoma, pero necesitamos ver si hay más, porque entonces ya estaríamos hablando de que sí se está presentando un trastorno depresivo y no síntomas que no nos llevan totalmente a él. Pero sí,
es uno de los síntomas predominantes para decir estamos en camino a un trastorno depresivo, la parte de visión negativa de mí mismo. Muy interesante. Voy a leer unas 5 preguntas y con base en eso se integran las respuestas, ¿no? Lupita Gómez, ¿por qué las hemorragias nasales no son síntomas de ansiedad? Perdón. ¿Cómo se relaciona? En Facebook, Erika Malinali Pérez Romero dice, algunos de esos síntomas también son de duelo, por ello es importante el diagnóstico diferencial, también con proceso de duelo. Nos decía aquí que por qué no se ponía la persona que está exponiendo. Bueno, porque estaba la pantalla. Dice, ¿nos puede poner esa técnica en la pantalla, por favor? Es una técnica de mindfulness, dice Juanita. Que si le podemos compartir la presentación, dice Patricia Torres. Ah, claro que sí. Muchas felicidades, maestra, dice Ernestina Hermosillo. Excelente presentación y recursos compartidos. Muchas gracias. Dice, ¿no sería importante que se aplicara primero la técnica de activación conductual para poder seguir con la resolución de problemas y la reestructuración cognitiva en el caso de depresión? Sí. Vuelvo a repetir, ahorita solo nos enfocamos en síntomas. Los síntomas que describí brevemente. Cuando ya hablamos como tal de un diagnóstico de un trastorno depresivo o de un trastorno de ansiedad, aquí ya es completamente diferente el manejo. ¿Cómo? Primero tenemos que hacer la evaluación. Pudimos haber realizado a través de un cuestionario, aplicar el cuestionario, la historia clínica, la parte de diagnóstico basado en guías de práctica clínica o en manuales estadísticos, que eso nos da el soporte para decir si es un trastorno depresivo con severidad leve, moderada o con gravedad y síntomas que pueden incluir psicosis. Entonces, ya basados en ese diagnóstico, entonces sí, nos vamos a la evidencia. Y la principal herramienta para manejo de la depresión es la técnica de activación conductual. La activación conductual está comprobado que tiene la misma eficacia que el manejo farmacológico en depresión leve. Entonces, realmente es la principal herramienta cuando yo detecto como tal un trastorno depresivo para iniciar manejo. Ya identificando algunos otros problemas o temas que tengan específico de déficit de asertividad o de habilidades sociales, es como ya nos enfocamos en el manejo con las demás técnicas. Pero sí, totalmente de acuerdo. La principal característica es la teoría está basada en evidencia. Entonces, el manejo a través de la activación conductual es el más importante actualmente. Es cierto, el duelo también se puede confundir con la parte de depresión, solo que en la depresión a veces no hay un activador identificado o el activador sucedió hace muchísimo tiempo. Entonces, en la línea de tiempo no coincide. En el duelo sabemos que hay un porqué estar tristes y sabemos que también los síntomas pueden ser severos, pero están dentro de la historia como duelo. Por eso para los psicólogos es importante que nosotros tengamos la historia clínica, nuestra historia, donde nosotros conozcamos al paciente ampliamente. Y a partir de ahí nosotros empezar a manejar qué es lo que más va a ser efectivo para el paciente. Heidi Susana Hernández, psicóloga Rosario Rojas, agradezco mucho que comparte información tan valiosa.
Nos llevó a reconocer más estrategias para el abordaje de ansiedad y depresión. Le felicito por la claridad con la que nos presentó esta caracterización. En Facebook, Aragli dice, ¿qué herramientas en específico pueden identificar los síntomas para diferenciar entre ansiedad y depresión? Ariana Franco dice, buenas noches, ¿cómo puedo identificar una crisis por ansiedad de una crisis epiléptica? Bueno, si quieres esas respuestas y ahorita vamos con las otras. Se me olvidó contestar previamente una. ¿Por qué las hemorragias nasales o epistaxis son consideradas como síntoma de ansiedad? Porque cuando nosotros tenemos ansiedad se activa nuestro sistema cardiovascular. Entonces es probable que a veces tengamos taquicardia y obviamente se eleva la presión arterial. Ante la elevación de la presión arterial se pueden romper algunos vasos muy pequeños, principalmente los de la nariz o de los ojos, que serían los derrames oculares que a veces vemos como arañitos. Pero eso lo determina la parte médica y específicamente ellos corroboran tanto la parte de no puedo respirar y siento disnea con el oxímetro, y muchas veces ahí es donde te dicen, es ansiedad porque estás saturando y respirando correctamente y no hay ninguna alteración. O la parte de que es cierto, en el hospital llegan a urgencias muchos pacientes con alteraciones significativas y todos van con diagnóstico probable de infarto. Al hacer los exámenes correspondientes, todo está estable. Entonces es cuando lo derivan con nosotros al área de psicología. ¿Por qué? Porque eso es una crisis de ansiedad. Pero antes ellos ya eliminaron todos los factores para poder decir si es o no es. Entonces por eso probablemente digan, en casos específicos, no en todos, el sangrado tiene que ver más con un proceso de ansiedad que con un proceso de enfermedad. Y bueno, regresando a la otra parte, es muy importante que nosotros identifiquemos con manuales estadísticos. Es verdad, a los cognitivo-conductuales nos tachan de ser muy rígidos y en algunos aspectos les doy la razón, pero nosotros nos apoyamos demasiado en el DSM-5 actualmente y cuando trabajamos en hospitales en el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, y ahí nos dicen, si tiene tales síntomas y se presentan durante más de 2 semanas y han sido recurrentes en un periodo de 6 meses, puedes decir que estás en frente de un trastorno depresivo o tienes un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas que pueden ser diferentes en uno y en otro? Principalmente es por aparatos y sistemas. En la activación fisiológica está más la ansiedad presente y en la parte de no siento nada, tengo mucha fatiga y mis emociones son más hacia la parte de estoy apagada, entonces nos estaremos enfocando más hacia la parte depresiva. Muchas gracias, Rosario. Excelente información, dice Patricia Hurtado. En Facebook, Laura Vázquez, ¿podría darme sugerencias sobre cómo abordar a un paciente que ha acudido a terapia por intento de suicidio? El chico tiene 17 años y es muy evasivo respecto a las preguntas que le hago. Su apariencia demuestra una persona muy insegura, evita el contacto visual, oculta su rostro con su cabello, no estudia y se aísla frecuentemente. Número 1, cuando yo empiezo a detectar ideas suicidas o si no, la parte de probable daño, yo necesito referir y me voy a apoyar de la parte médica. Yo como psicólogo identifico, pero cuando la depresión está en un nivel severo, necesito a fuerzas el manejo multidisciplinario. Cuando yo detecto
que una paciente puede atentar contra su vida como ética profesional, mi deber es derivarla al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque cognitivamente no está íntegra para cuidar de sí misma. Entonces necesita la intervención de otros especialistas. Incluso en el área de urgencias a veces no es totalmente comprendido el manejo del área de la salud mental y consideran poco probable que un paciente llegue a tener letalidad en el grado de querer desaparecer de este mundo. Pero la verdad es que, por ética, si yo identifico ideación suicida, pero también identifico planeación, porque incluso algunos pacientes refieren, sí, me ha pasado por la cabeza desaparecer de este mundo. ¿Cuáles serían tus expectativas para desaparecer de este mundo? Con pastillas, y mediante el diálogo puedo yo llegar a preguntar, ¿tienes pastillas en tu casa que podrían ser usadas en un momento de desesperación? Sí, ahí es donde yo ya validé que no solo hay ideación, también planeación. Y como psicólogo estoy de verdad en posibilidad de comunicar a su red de apoyo social que necesita un manejo más allá del psicológico para poder preservar su vida. Sí, muy bien. Bueno, Laura dice muchas felicidades, gracias por compartir tan valiosa información. Lucía Sierra, excelente presentación de gran utilidad. Muchas gracias por la presentación, excelente. Dice Lupita Gómez. Patricia Torres, ¿hay algún cuestionario específico para detectar la depresión? Tenemos varios, pero necesitamos que estén validados para población mexicana. El principal que nosotros tenemos es el de depresión de Beck, que está validado por el doctor Samuel Jurado, y también Beck con un cuestionario de ansiedad y también uno de ideación suicida. Si solo nos quedamos con el cuestionario de depresión de Beck, uno de los ítems valida ideación suicida. Y entonces, a partir del cuestionario también yo puedo validar la información de si corre peligro o no. Es importante considerar que cuando ya hay como tal un trastorno ansioso o depresivo o mixto, nosotros tenemos que hacer contacto con los otros profesionales, que en este caso sería psiquiatría. Como psicólogos tenemos que tener el respaldo de que esa activación física se va a poder manejar a través de fármacos. Y de verdad, si yo como psicólogo quisiera manejar solo un caso de trastorno depresivo mayor, mis inútiles esfuerzos se verían reflejados en que el paciente no tiene ningún cambio favorable. Entonces, por eso se ve la depresión como un síndrome complejo. Necesitamos abordarlo varios profesionales. E incluso a veces nosotros tenemos que hacer, bueno, como cognitivo-conductuales hacemos la presentación en terapia de yo soy fulanito de tal y yo guardo el secreto clínico. Solo lo puedo romper si tu vida está en peligro. Y entonces, al yo detectar ideación suicida, puedo recurrir a la red de apoyo para poder manejar este caso de la mejor forma posible. Estamos hablando realmente de vidas. Es muy curioso. A veces no nos tomamos la importancia que tenemos como psicólogos y que manejamos diferentes perspectivas, pero en sí es una vida. Bueno, pues hay muchas preguntas, pero es que veo que algunas son de más tiempo para contestar, pero voy a decirte 5 ahorita. ¿En qué consiste esa técnica de activación conductual y cómo se distingue un ataque de pánico a uno de ansiedad? Muchas gracias, maestra.
¿Hay algo que mientras se construye la historia pueda ayudar al paciente a sentirse mejor desde la primera consulta? Esas juntas. Desde la primera consulta nosotros tenemos que empezar a manejar técnicas de relajación. Las técnicas de relajación van a ser nuestra entrada a poder manejar los síntomas emocionales y físicos a la vez. Entonces, esta primera sesión también incluye técnicas de relajación antes que cualquier otra. La parte de activación conductual es toda una estructura. Nosotros necesitamos identificar primero las actividades comunes del paciente, su día a día, y después nosotros identificamos en qué se están basando actividades comunes que tiene que hacer sin modificar, qué tanto está dedicando tiempo a actividades recreativas, actividades agradables, y en nuestra reestructuración nosotros tenemos que dar paso a actividades agradables, pero actividades agradables que puedan también tener una sensación de logro. No solo validamos la activación, sino los efectos que causa, principalmente enfocados hacia logro, autoeficacia y placer, porque si no, son actividades que seguirían siendo cotidianas. En base a esta estructuración, nosotros necesitamos también establecer un vínculo con el paciente, un contrato donde realmente nos va a reportar si estas actividades están funcionando o no. Pero a la vez de toda esta programación se combinan otras actividades como reestructuración y la parte también de validación emocional. En alguna ocasión que comenzaba a tener síntomas depresivos, mi psicoterapeuta me recomendó tomar gotitas de la hierba de San Juan. En lo personal siento que me ayudaron muchísimo porque comencé a recuperar la motivación que había perdido, pero mi duda es qué tan riesgoso es recomendar a un paciente que las tome. Gracias. Bueno, adelante. Perdón, es que me parece muy importante. Adelante. Como psicólogos nosotros debemos de conocer las reacciones farmacológicas de los medicamentos, pero no podemos recetarlos. Yo, aunque conozco el uso de los antidepresivos, no puedo recetarlos porque mi cédula profesional no me lo permite inicialmente. Y por ética, también tengo que conocer tanto los efectos favorables como los desfavorables. En el caso de la hierba de San Juan, sí, hay medicamentos que están basados en el extracto de esa hierba, pero hay combinaciones que no se pueden hacer. Entonces, la hierba de San Juan no se puede combinar con otros medicamentos, pero eso solo lo saben los médicos. Entonces, creo que como psicólogo sería de mi parte muy aventurado poder sugerir tanto el consumo de extractos como de otros fármacos. Bien. Gracias. Una persona que está en duelo, si no sabe manejarlo, puede entrar en depresión. Angélica dice, ¿a qué se deben las náuseas y las ganas de vomitar cuando se presenta una crisis de ansiedad? Elisa Álvarez, gracias, psicóloga Rosario Rojas, su conferencia muy instructiva. Gusto en conocerte. Rosy Cabrera, excelente información. Felicidades a la maestra Rosario Rojas. Gracias. Gina, muchas gracias por sus grandes enseñanzas. Pau Monroy, buenas noches, licenciada. ¿Puede profundizar un poco en qué consiste la activación conductual? Que fue algo que ya comentaste. Gracias. Lupita Gómez, hay personas que no se sienten bien y son conscientes de sus síntomas de malestar, pero aún así se resisten a consultar a un profesional de la salud. ¿Qué se podría hacer en estos casos? Y la última, bueno, hay más, me refiero a la última de esta parte. ¿Habría forma de que nos hiciera llegar este material? Claro que sí, después paso la diapositiva donde está mi correo, entonces por favor envíenme un correo y ya yo les regreso la información. Y un duelo no resuelto se puede convertir en un duelo patológico, sí. Y a veces no es tanto decir un duelo se convirtió en depresión, sino en un duelo patológico.
Entonces, aquí sí hay que hacer otra vez la evaluación. ¿Es un duelo normal, un duelo patológico, o ya estamos considerando el inicio de un trastorno depresivo por el tiempo y por los síntomas que se están presentando? Otra situación importante es, ¿por qué tantos síntomas en la ansiedad? Porque la ansiedad produce activación de muchos ejes. El eje neurovegetativo, el eje, o vámonos mejor por aparatos y sistemas. El aparato cardiovascular, que es el aparato donde nosotros sentimos palpitaciones y obviamente la elevación de la tensión arterial. El sistema gastrointestinal se activa también porque es la parte donde hay mayores receptores nerviosos. Es el intestino uno de los órganos que están realmente más comprometidos en el sistema nervioso, e incluso, así como dato, en el intestino también hay receptores del sistema que interviene la serotonina y otros neurotransmisores. Entonces, es muy específica el área gastrointestinal y de por qué tenemos tanto malestar en esas zonas. Curiosamente también puede llevarse al otro extremo, la parte donde nuestros síntomas se estén confundiendo con otros problemas gástricos. Las náuseas también pueden ser asociadas a la parte de que cuando estoy nervioso y no me alimento adecuadamente, mi estómago produce más ácido y entonces esto viene también después a provocar otro tipo de padecimientos. Y a largo plazo, algo que inició como una respuesta de ansiedad, empieza a provocar realmente alteraciones reales en otros aparatos y sistemas. Entonces, por eso la ansiedad es necesario manejarla desde sus inicios para evitar consecuencias desafortunadas a mediano plazo. María del Carmen Romero, ¿me puede decir qué institución está atendiendo de manera gratuita, bueno, psiquiátricamente o bajo costo para adolescentes y adultos? Lupita Gómez dice, hay una película muy buena del tema de suicidio con un adolescente, se llama Un final diferente. ¿Cómo se puede prevenir la depresión? ¿Se puede prevenir? Gabriela Valencia, gracias. Muchas gracias a MAPSI por brindarnos esta oportunidad de acceder a estas temáticas relevantes, dice Heidi. Gabriela Valencia, el estómago es como nuestro segundo cerebro. Verónica, gracias a MAPSI por brindarnos estas conferencias tan enriquecedoras. Felicidades, psicóloga Rosario, excelente ponencia. Gracias, totales temáticas de importancia, compartidas proporcionales que aman lo que hacen. Siempre es un placer escucharles, dice Patricia Tado. Y Areli Pérez, ¿es cierto que ninguna enfermedad psicológica se cura? Escuché que solo se controla. Como tal, número 1, ¿se puede prevenir la depresión? Claro. Nosotros podemos generar estrategias y también desarrollar habilidades para poder prevenir los trastornos. Las emociones las vamos a vivir como vienen, pero que no se vuelvan algo patológico por las disfunciones que causen. ¿No vamos a dejar de sentir tristeza? No. ¿No vamos a dejar de sentir ansiedad? No. Aquí lo importante es cómo lo manejamos, cómo hacemos que nosotros podamos prevenir que esa ansiedad esté presente las 24 horas del día. ¿Cómo prevenir que esa sensación de no puedo hacer nada o de tristeza esté ahí? Esas son las habilidades que nosotros podemos enseñar a nuestros pacientes. Podemos empezar a manejar el término resiliencia como algo real. Es si viví algo muy fuerte o no necesariamente tengo que vivir algo muy fuerte para poder agregar capacidades o agregar herramientas para ver ese futuro de manera diferente.
que es la parte, obviamente, de la prevención. Hay una rama que se llama psicología positiva. Está estructurada mucho en Estados Unidos y una de sus aportaciones más importantes es el concepto de resiliencia y de optimismo. Pero el optimismo visto como algo realmente funcional, no como un optimismo que no genera nada positivo y que también nos lleva a la parte de evadir y evitar. Entonces, si lo vemos también desde ese ámbito, la psicología positiva nos dice que podemos ser psicólogos para fortalecer, no para curar desgastes, no para curar trastornos, sino también para generar habilidades y que estas habilidades mejoren la calidad de vida de cualquier persona. Juanita Juárez nos recomendaría un libro, perdón, adelante. Los hospitales están dando atención gratuita en la parte psiquiátrica. En la ciudad de Toluca no, es en la Ciudad de México. Y como tal no es gratuita, pero sí a costos muy accesibles. Y los dos serían para adolescentes y niños, el Hospital J.N. Navarro y el Fray Bernardino Álvarez. Ambos están ubicados en la zona de hospitales de Tlalpan, de la Ciudad de México. Muy bien. Juanita Juárez, nos recomendaría un libro de terapia cognitiva para la depresión o de la técnica de activación conductual. Para la técnica de activación conductual se estableció una terapia completamente fuera de. Las bases son la teoría cognitivo-conductual, pero se establece ya como una de las nuevas terapias, como la parte de la tercera generación. Entonces, podemos empezar a estructurar otros enfoques, pero escríbanme a mi correo y yo les mando las referencias para específicamente la terapia de manejo de activación conductual para manejo de la depresión. Muy bien. Y finalmente Patricia Torres dice, felicidades, muy interesante la exposición. ¿Hay alguna otra pregunta que no hayamos contestado? Bueno, creo que di lectura a todo. Espero alguien no se haya quedado fuera, ¿no? Sí, nos hace no, a ver si hay un mensaje nuevo aquí. Gracias, dice excelente. ¿Y cuál es su correo? Precisamente eso iba a pedirte que nos pudieras presentar dónde está tu correo para que te puedan escribir. Sí, mira, otra pregunta. ¿Cuáles son las características de las o la persona que será la red de apoyo del paciente? Es una persona que primero puede ser funcional a lo largo del tiempo. Es una persona que va a estar presente durante al menos la mayor parte del tratamiento. Es una persona que va a estar en disposición de horarios y también de acompañar al paciente a todas sus citas y también de poder integrar información, porque también son fuente de información para nosotros como terapeuta. Va a ser nuestro control en casa. Por ejemplo, el paciente me puede decir, sí realicé todo mi proceso de actividades el día lunes, pero el cuidador me reporta que no, que estuvo acostado todo el día y realmente no realizó ninguna actividad. Entonces, realmente aquí es poder establecer comunicación con ese cuidador y que ese cuidador también se cuide. Nos está comentando, gracias, Axel Vega, que si puede hacer una pregunta con mi micrófono abierto. Claro que sí, Axel, adelante. Primero que nada, buenas tardes a todos. Me presento, soy Axel, soy estudiante de la licenciatura en Psicología, procedente de la Universidad de Ixtlahuaca. Mi pregunta es que si podría, ¿cómo se podría prevenir una dependencia a la red de apoyo del mismo paciente?
Y cuando trabajas con el paciente y con la familia, haces ver al paciente que va a ser una red de apoyo temporal, mientras él pueda enfocarse totalmente en reactivar su vida, que todo es temporal, que incluso el consumo de fármacos que tiene puede ser temporal, que si no es un trastorno que lleve otro contexto, también el medicamento va a ser temporal. Entonces, que mientras está el proceso de adquisición de habilidades y obviamente de la sensación de autoeficacia, va a estar acompañado, pero que poco a poco también vamos a capacitar a esa red para que no haga dependiente al paciente. O sea, que funcione como vigilancia, pero no que realice todas las actividades por él. Entonces, sí es un trabajo laborioso, porque trabajas con familia, con paciente, y también incluso tú como terapeuta va a llegar un momento en que te vas a retirar. Vas a dejar de ser la guía total para que el mismo paciente ya capacitado pueda por sí mismo aplicar todo lo que aprendió durante terapia. Entonces, por eso buscamos hacer pacientes autosuficientes durante el proceso terapéutico. El proceso terapéutico puede llegar a ser de 24 sesiones a 30 sesiones. Y en esas sesiones, yo como terapeuta ya tuve que haber capacitado a mi paciente para reintegrarse a su vida. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias por tu pregunta, Axel. Dice, ¿cuándo, dónde van a dar más conferencias? Nos dice Gina, en este momento vamos a presentar, bueno, antes que la maestra nos presente su, antes va a presentar, la maestra Rosario, donde esté donde la diapositiva donde está su correo para que le puedan escribir, para quienes quieran, nos va a hacer favor de facilitar la presentación. Entonces, Rosario, si nos haces favor, y posteriormente pasamos las siguientes conferencias. Esta, ¿de acuerdo? Listo. Si no, de todas formas, mi correo es mrrc23@gmail.com. Si nos hace el favor de escribirlo, doctor Murueta, por favor, para todos. Ah, ya está aquí. Ya está aquí. mrrc23@gmail.com, ¿sí? Sí, cualquiera de los dos está disponible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Rosario. Muy interesante la plática, agradecemos mucho tu participación y pues hay muchas felicitaciones para ti, les gustó mucho y vieron muy enriquecedora toda la información que nos proporcionaste. Muchas gracias, un aplauso para ti. Muchas gracias a ustedes y a todos por su valioso tiempo. Muy bien, bueno, gracias Rosario, si nos esperas un ratito y nos hace el favor, vamos a poner la diapositiva donde están las próximas conferencias. Bueno, las próximas conferencias son las siguientes: el duelo y desvinculación en la relación de pareja, 12 de octubre, la maestra Cecilia Quero Vázquez estará, 19 de octubre, teletrabajo y manejo de estrés, maestro Samuel Islas Ramos,
El 26 de octubre y en el contexto de todas estas tradiciones del Día de Muertos, la presencia continua de los muertos, el doctor Marco Eduardo Murueta la estará brindando. 9 de noviembre, psicología basada en evidencia, mucho de lo que estuviste comentando el día de hoy. El maestro Jorge Humberto Rosas Medina. Y el 16 de noviembre, los lamentos del cuerpo con la maestra Luz María Aguilar Ramírez desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, como ven, temáticas muy diversas, muy interesantes, pues los estaremos esperando. El siguiente ciclo, que igualmente son los lunes de 7 a 9. Pues agradecemos mucho su asistencia, todas sus felicitaciones. Leonina nos dice muchas gracias por la valiosa información, muchas gracias Estela, felicidades maestra Rosario, nos dice Juanita, excelente noche para todos. Bueno, gracias por escuchar. Nos está haciendo aquí un